a una nueva edición de Conversando la Noticia. Conversando la noticia correspondiente a este día, ya estamos en jornada de viernes, fíjese usted, ¿eh? Viernes 17 de julio del año 2015. Claro, ayer tuvimos un día festivo, por consiguiente, pareciera ser que uno está o iniciando la semana o le llama la atención que ya nuevamente estemos prácticamente en un nuevo fin de semana. Y un fin de semana bastante peculiar porque viene todo lo que es el carnaval de invierno, se están preparando los carros, en fin, la gente, murgas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que el año pasado, por ejemplo, hubo nieve, nevó. ¿Se acuerda, Leo? Para el carnaval nevó tanto que el domingo me demoré como 2 horas en llegar a la casa porque no había movilización. ¿Ah? No había movilización. Así que ojalá que eso se pueda remediar de alguna manera este año. Y una cantidad de gente que iba por los distintos lugares, verdaderamente bastante, una congestión importante. Pero en las invernadas, en el marco de las invernadas, no solo está el carnaval, no solo está el chapuzón, ¿no? Donde hubo mucha gente que se tiró a las aguas del estrecho, sino que también está la feria del libro, la feria del libro Dinko Pavlov, que recuerda a este hombre, ¿no es cierto?, psicólogo, escritor, fallecido, que de alguna manera dejó un legado y que siempre estuvo cerca de lo que era la actividad literaria acá en Magallanes. Y este año, fíjese usted, en un reconocimiento póstumo, relevante, importante, se está destacando la figura de un escritor nuestro magallánico, un poeta, ¿no? Un hombre de las letras, un hombre querido, un hombre que sufrió tortura, que sufrió prisión en una época muy temprana de su vida, que luego se alejó de Magallanes, no estuvo ya más en Punta Arenas, pero que siempre ha sido recordado y valorado por su gran obra, además de rescatar aquella época terrible de la prisión a través de muchos libros que justamente, y usted ya sabe, estimado amigo televidente, estimado amigo oyente, estimada amiga, que me estoy refiriendo al gran escritor magallánico Aristóteles España. Y acá, esta noche, saludamos y le damos la bienvenida a su hermano, Álvaro España. ¿Cómo está, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este tiempo que estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias a ti por haber venido a nuestro programa a conversar un poco de Aristóteles, un poco de la Fundación Poeta Aristóteles España, para recordarlo, para valorarlo y para, bueno, destacar lo que significa esto. Contigo siempre, Aristóteles, pero también está un amigo de él, amigo que conoció, de hecho, la última época también de Aristóteles en la zona central de nuestro país. Me refiero al poeta y escritor César Hidalgo, que también nos acompaña a esta hora de la noche. Que le damos la más cordial bienvenida. César, ¿cómo te va? Muchas gracias a Radio La Polar, a ti por recibirnos. Y no, bien, todo ha sido mucha sorpresa, todo ha sido grato y muy potente acá. Me imagino. ¿Cómo se gestó, Álvaro, esto de que pudiera venir César, por ejemplo, de que se hiciera este reconocimiento, que es un reconocimiento que faltan probablemente muchos, pero este es un reconocimiento a Aristóteles? ¿Cómo se gesta esto? Bueno, yo te diría que estaba en el corazón de la comunidad magallánica, un reconocimiento a Aristóteles de toda su trayectoria literaria, ¿ya? Y es así como la municipalidad hace eco de esto y las autoridades colocan, digamos, a la palestra que este año sea dedicada a la Feria del Libro en homenaje a Aristóteles, ¿ya? Y la venida de nuestro querido amigo César Hidalgo, escritor y gran amigo de Aristóteles, bueno, se veía a un trabajo en conjunto y queríamos que él esté aquí porque creemos que se cierra un círculo en una etapa difícil de Aristóteles, ¿ya? Y que él conozca los caminos por donde transitó su amigo. Además, César cumplió un tema súper importante ahora también, que fue la presentación de su homenaje, que lo hicimos junto con la familia y los amigos, ya que se hizo en la Feria del Libro. Así que estamos muy gratos que la municipalidad este año nos apoyara
y saliera todo bien y que pudiera estar César acá con nosotros. Sí, realmente Compartiendo. algo muy importante, muy destacado. César, bueno, tú efectivamente conociste a Aristóteles, lo conociste cuando él llegó allá, lo conocías de antes, ¿cómo se conocieron? Lo conocí en Valparaíso cuando trabajaba en el Consejo de la Cultura. Ya, ya, Eh, perfecto. y ahí él me dijo que era poeta, que tenía una editorial que se llama La Pata de la Liebre. Y me invitó a los círculos poéticos de allá de Valparaíso también. Ujú. Sí. Y por ahí fueron vinculándose, ¿no es cierto, César? Relacionándose, bueno, tuvieron trabajo juntos, imagino, fueron Claro. caminando juntos, como lo decía también Álvaro. ¿Cuál es el concepto, la idea, la proyección? Ujú. ¿Qué te generó? ¿Cómo lo viste? ¿Qué ser humano era desde tu perspectiva, Aristóteles? Una persona súper sensible, una persona muy, pero muy educada. O sea, que cuesta ver personas tan educadas como él. Ahí mismo en el Consejo de la Cultura. Teníamos la complicidad de los viajes. Ya. Yo justo estaba escribiendo un libro, terminando de escribir un libro de poesía de viajes, en el cual me embarqué durante 4 años por todo el mundo para escribir este libro que el año pasado ya fue traducido al inglés. Y él es uno Mira. de los primeros que me hace una crítica en una página famosa que se llama Letras S5. Ya. Y ese libro tuyo ya está, entonces, se puede adquirir, digamos. ¿Cómo se Justamente. llama tu libro? Al este de todo, y el año pasado un poeta norteamericano me tradujo al inglés y ahora me están traduciendo al francés también. Mira. Y lo presenté ahora en la feria el día martes que tuve una lectura. Presenté ese libro y presenté parte de este nuevo libro que se llama Hojas Fantasmas, que tiene que ver más con el tema de la vacuidad y lo que perdemos, los lugares que estamos perdiendo, las costumbres, los paisajes, ¿cierto? Ujú. Todo Sí, eso. claro. Claro. Hojas fantasmas. Sí. Y un poco perdió lugares, quizá Aristóteles también, al irse, o siempre los llevó consigo. Yo creo que ese fue el problema. Llevó siempre el mismo lugar. Ya. En su alma, porque en su escritura llevó muchos lugares, ¿cierto? Así fue. Claro. Pero porque era también muy universal para escribir, siempre escribía de los países en los que había andado, las mujeres con las que había estado, pero sin embargo la cancioncita psicológica que se quedó en su alma es Dawson. De hecho, Claro. cuando muere hicieron esa, ¿cómo se llama? Una especie de guardia, ¿cierto? En su Sí, ataúd, sí. compañeros de Dawson, Ujú. y todos decían lo mismo, nunca salió de Dawson, Correcto. Siempre estuvo allí, digamos. justamente. Y de alguna manera eso, bueno, ocurrió, lo conversábamos también, con la gran mayoría de quienes sufrieron este tipo de flagelo, Álvaro, evidentemente, y las secuelas que luego van quedando en el camino, que quedan también con la familia, en fin, es un tema ese, bueno, muy potente. Lo está viviendo el mismo Manuel Aguilante, ¿verdad? Con quien Claro. probablemente ustedes han tenido algún vínculo, etcétera. Sí, claro que sí. Manuel es un gran amigo nuestro. Apoyamos nosotros su causa. Tenemos que es algo justo. Que si Toti estuviera aquí hoy día, estaría apoyando a Manuel también y con las grandes luchas sociales de hoy. Indudablemente que los episodios que vivió Aristóteles en la adolescencia, siendo un jovencito de 17 años, y teniendo esa vivencia tan fuerte como es la tortura, la prisión, la injusticia, porque Aristóteles, como muchos jóvenes de ese tiempo y adultos, fueron perseguidos por su manera de pensar y castigados, entre comillas, ¿cierto?, por su manera de pensar. Ellos no eran delincuentes, no eran terroristas, no eran bandidos ni agentes de la maldad de la sociedad. Eran personas como cualquiera de nosotros, que pensaban de una manera distinta, pero que pensaban en un ideal totalmente positivo, ¿cierto?, de ayudar al pueblo en esa época tan complicada, y lucharon por su causa y fueron castigados duramente, así como Aristóteles fue marcado de por vida, él y la familia también, indudablemente, y todo su entorno. Yo creo que cada uno de los presos políticos se marcó absolutamente la familia, y ellos, muchos de ellos nunca salieron, como dice César, Efectivamente. nunca salieron de prisión, nunca salieron de la tortura, siempre estuvieron con ese fantasma. Evidente, Bueno, evidente. Toti se fue muy joven, ¿ya? Y queda esa
idea en la mente de todos, ¿cierto? Que Aristóteles también quizás quiso irse, ¿ya? Porque la tortura y los fantasmas eran tan fuertes en su vida que lo tenía atrapado y no podía salir de ahí. ¿Mm? Él falleció a una edad temprana, Claro, él falleció a los 55 años de edad en Valparaíso, 55 años, y hace 4. hace 4 años. Hace 4. El entorno familiar actual, digamos, bueno, tú eres su hermano. Sí. ¿Qué más familia tiene Aristóteles? Bueno, aquí en Punta Arenas tenemos primos en Natales, también tenemos una familia numerosa por parte de nuestro padre, ¿cierto? Y tiene una infinidad de amigos que son familias también. Indudablemente. ¿Era casado Aristóteles? Toti fue casado con Georgina García, que es una persona muy importante en su vida, fue su esposa, ellos pues, bueno, siguieron caminos separados, ¿ya? Ujú. Pero el gran amor de su vida fue mi cuñada y la que dedicó gran parte del desarrollo de su vida, yo te diría, profesional, poética, y anduvieron juntos por todos lados, en las buenas y en las malas, aquí luchando en contra de la dictadura y también en el exilio. Correcto. Quería llegar a eso justamente, Álvaro, a Georgina García, y quería llegar a ella a propósito de La Serena. Claro. Y a propósito de la fundación Justamente. Aristóteles España, que yo les preguntaba fuera de cámara y de micrófono, dónde podría estar como la sede de la fundación, y me respondían que en La Serena, justamente porque en La Serena está Georgina. ¿Esto es así, César? ¿Por qué no nos amplías un poco más? Justamente. Así es, la fundación, diríamos, como la parte matriz de la fundación está en La Serena, donde vive Georgina, ¿cierto? Ahí también está el diseñador de la página web. Pero sin embargo, los homenajes, todos los hago yo desde Valparaíso. Y también hacemos homenajes, ¿cómo se llama? Simultáneos en Argentina, en Uruguay, en Santiago, Serena, aquí en Punta Arenas, cuando es el aniversario de su muerte. O sea, desde que muere Aristóteles, nosotros hacemos esta fundación junto a Roberto Ojeda, Georgina y yo, y Álvaro y otros más amigos de acá, y otros poetas también de allá de Valparaíso y de Chile, ¿cierto? Y ese mismo año hacemos al tiro un homenaje, que tú lo puedes encontrar en YouTube, que se llama Homenaje al poeta Aristóteles España, y ahí sale, es todo un pequeño documental de 10 minutos más o menos. Ya, perfecto. Y bueno, y esos homenajes se han seguido dando porque yo busco a grandes poetas chilenos que ese día vayan a leer poesía de Aristóteles España, y busco grandes músicos chilenos para que también musicalicen los poemas de Aristóteles Por España. supuesto. Y se sigue siendo. Qué bueno, Sí. qué positivo todo aquello. Yo recuerdo, fíjense ustedes, haber estado estudiando en La Serena, hace ya muchos años evidentemente, en la Universidad de La Serena, y en algún minuto de ese transitar estudiantil llegó Aristóteles, fíjense ustedes, llegó a dar una conferencia en aquel entonces, una charla a los estudiantes, a la gente de la universidad, precisamente de su obra y también de lo que había sido su vida, ¿no? En esta época tan compleja de dictadura y de prisión. Por lo tanto, no cabe la menor duda que Aristóteles, como bien lo decía César, ha sido universal, es universal, y su obra es inmortal y ya traspasa, ¿no es cierto?, lo que es nuestro territorio, ¿verdad? Y se proyecta absolutamente. Ahora, César, creo que tú eres el encargado de poder responder hasta dónde quieren llegar, qué más quieren hacer, qué es lo que viene con la fundación de aquí en adelante. Mira, lo que pasa es que si bien queremos sentar un semillero, ¿cierto?, como le hubiera gustado a Aristóteles, queremos que su obra se conozca, porque mira, yo esta breve antología que lanzamos ahora, o relanzamos acá con la municipalidad, La antología. que yo fui el editor de eso, o sea, 7 meses estuve leyendo todos los libros de Aristóteles, y como había poco dinero en la fundación, hicimos una breve antología, ¿ya? Es que, por ejemplo, yo me presento en universidades con ese libro, y realmente Aristóteles no lo conocen.
Y Mira eso, tú. eso es lo penoso. Entonces, Claro. la lucha es ardua porque, claro, era un poeta incómodo para el establishment, Sí, claro. ¿cierto? Sí, claro. Sabemos que el poder sufre de Alzheimer. Él no estaba con el poder. No, indudablemente. ¿Te das cuenta? Indudablemente. Por eso nosotros reivindicamos todas las luchas, la lucha de los profesores, la lucha de los mapuches, la lucha por el agua, ¿te das cuenta? Estamos siempre en las luchas, como también estuvo Aristóteles, y acá hemos dado un apoyo incondicional, y en todas partes hemos mencionado a Manuel Aguilante Ujú. con su lucha, ¿te das cuenta? Sí, sí. Sí, eso entonces, que aparte del semillero, también la solidaridad con los movimientos sociales, y que fue un precedente también de su pensamiento, y que se preserve ese pensamiento y esa consecuencia que estamos perdiendo. Indudablemente, indudablemente, muy importante. Bueno, aquí ustedes presentan, de hecho, bases y condiciones para el primer concurso de cuentos, punto de inicio, Fundación Poeta Aristóteles de España. Por consiguiente, aquí hay un concurso que tiene sus bases, que Justamente. aquí ustedes me lo dejan, ¿verdad? Que tiene, esto tiene un desarrollo y un avance, concurso de cuentos, es un concurso de cuentos. Que tiene recepción, o sea, ya, a ver, era hasta el 15 de julio. No, parte, parte. desde el 15 de hasta julio septiembre. hasta septiembre. Pero lo más Sí. seguro es que lo vamos a alargar hasta el 5 de octubre. Ya, Y en noviembre recién vamos a hacer el tema de los premios. me parece extraordinario. Y esto justamente también un poco para proyectar indudablemente la obra de Aristóteles. Claro, igual a todos les llama la atención el tema que sea un concurso de narrativa, si él era poeta. El año pasado tuvimos el primer concurso de poesía. Así es, Sí, ya. y también internacional, porque como te digo, la Fundación Benedetti se hace parte también de esta difusión. Qué bien, Porque qué Aristóteles era amigo de Benedetti. Mira, de Mario Benedetti, Sí. un hombre, bueno, destacadísimo también, evidentemente. También. Y por consiguiente, la temática es libre, narrativa. Sí, Y- narrativa. Son cuentos de hasta 10 páginas, me parece, hasta 10 planos, me parece que son. Perfecto. Sí. Bueno, realmente una gran iniciativa. Lógicamente que eso de alguna manera satisface, Álvaro. Tú lo decías delante, me dio la impresión. Aquí hay un reconocimiento tardío también, ¿no? Bueno, lo que pasa generalmente en nuestro país, generalmente es así. Bueno, con el Toti no ha cambiado la historia, ¿ya? Pero es bueno que se haga, es bueno que se mantenga vivo su pensamiento, sus ideales, su consecuencia por sobre todo, ¿ya? Evidente. Y que haya llegado tarde, pero se haya reconocido en este tiempo, bueno, valoremos también lo positivo, ¿ya? Sí, Hay- claro, claro. Sí, hay mucha gente que pasa inadvertida, gente también de grandes causas, y con el Toti, bueno, ahora tiene un tiempo de reconocimiento, si bien tardío, pero qué bueno que se haga aquí también. Desde ¿ya? luego. Con todo el apoyo de las autoridades comunales, ya en pleno, y estamos agradecidos también por ello, y por el apoyo de la comunidad que ha sentido a Aristóteles, al Toti como propio nuevamente, porque Toti es de todos. Desde luego. Ahora, retrocediendo un poco en el tiempo también, Álvaro, un poco para recordar, porque esto me hizo pensar también en que, ¿por qué se fue Aristóteles de Magallanes, digamos? ¿Quiso él buscar otros caminos? Porque él era un magallánico, digamos, acérrimo, diría yo, ¿no? Un hombre identificado con la Patagonia. Absolutamente, el Toti era un chilote magallánico, como muchos, ¿cierto? Totalmente imbuido dentro de nuestro sistema acá de la Patagonia, de Magallanes, un hombre muy querido y apreciado, pero Aristóteles migró para contar verdad, porque eso es lo que tenemos que hacer. Aristóteles se fue acá por la represión, eso es la verdad. Por la represión. ¿Ya? Después que salió de prisión, Aristóteles fue constantemente reprimido, ¿ya? Aún en libertad, entre comillas, ¿cierto? No tenía fuente de trabajo, era perseguido, era detenido, maltratado, cosa que nosotros vivimos y en lo personal yo lo viví Sin duda, personalmente no, cuando sí, lo lo tengo vi, claro. en las condiciones que lo llegaban a dejar en la casa, que son irreproducibles, yo creo, en televisión a esta altura. Fue un jovencito muy castigado, ¿ya? Y él Perdona, se fue de la Álvaro. región por ello, digamos, Sí. se fue a Chiloé, a nuestra tierra natal,
y estuvo unos años después, posteriormente, digamos, la visión de Sí, él en la parte literaria y en la parte intelectual y todo, le abrió un camino mucho más amplio, pero sin dejar a Magallanes presente. Siempre Desde luego. regresaba aquí a su tierra. Y cuando él vino del exilio en el año 89-90, ¿cierto? Eligió a su tierra acá, a su casa. Claro, claro. ¿no? ¿Y por qué se fue de nuevo? El Toti después se fue de nuevo a buscar nuevos horizontes, porque aquí también se cumplió lo que le pasó a muchos exiliados, que volvieron a su tierra y no fueron reconocidos, no se A le eso dieron las quería llegar. oportunidades. A eso quería llegar. ¿ya? A eso quería llegar. En lo particular, confesándole públicamente, nosotros como familia no queríamos que Aristóteles volviera, porque tenía un horizonte amplio en el plano profesional, económico, reconocido en su exilio, increíble. En Buenos Aires, mi hermano era un personaje, amigo de grandes escritores, Claro. tenía columnas en el diario de Poesía, en Página 12, publicaba en el diario de los chilenos residentes en Buenos Aires, que se llamaba en ese tiempo Nosotros los Chilenos. Era un hombre público muy reconocido en el área de cultura y de las comunicaciones allá en Buenos Aires. Y vino a Punta Arenas y aquí lamentablemente no se le abrieron las puertas. ¿Ya? Así fue, así fue. Esa es la verdad. Justamente por eso estaba preguntando. Porque yo recuerdo parte de aquello también. Y lo recuerdo a él siendo una especie de funcionario ahí en la Radio Nacional. Estaba con Roberto Bravo en aquel entonces. ¿Sí? Entre comillas, porque, claro, era funcionario de la Radio Nacional, como tantas empresas que hizo Toti en forma casi anónima. Exacto, Porque, exacto. no le daba para sobrevivir, los recursos eran escasos, entonces no tenía el apoyo económico, digamos, que necesitaba él para desarrollarse, para Y con sobrevivir. posterioridad prácticamente no encontró otra fuente laboral. Así fue. Esa es la absoluta verdad Interesante, porque esto ocurrió en democracia. en democracia. Absolutamente. Entonces, las cosas hay que recordarlas como son. Sí, pues. Porque claro, ahora todos estamos homenajeándolo, contigo, Aristóteles, etcétera. Y muchos de aquellos mismos que plantean eso ahora, en su minuto no le dieron trabajo Así o lo fue. postergaron. Razón por la cual tuvo que abandonar Magallanes. Entonces la memoria es frágil, pero hay que hacerle recuerdo a la gente como las cosas efectivamente ocurrieron. ¿No te parece, Sí. César? Bueno, un gran logro es que ya no se hable solamente de dictadura, sino que se hable de dictadura cívico-militar. Ah, claro. Entonces, obviamente, esos son los que invisibilizaron a personas como Aristóteles España. Allá en Valparaíso también el mismo sino tuvo Gitano Rodríguez, Ya. el gestor y el autor de una de las canciones más bellas de Valparaíso, Claro. que claro. tuvo que volver a Europa porque nadie le dio trabajo en Chile cuando volvió. Efectivamente. Pareciera ser que están reapareciendo algunas cosas del pasado, ¿no es cierto? Que se están valorando ahora, que se están revalorando y que en un minuto se postergaron. También en época democrática, insisto en aquello, ¿no? A lo mejor los golpes que se han ido recibiendo en el último tiempo, de alguna manera generan una especie de remesón. Claro, la verdad es que para construir historia hay que construirla con la verdad. Evidente. Y la verdad del Toti fue esa. ¿ya? Sin embargo, él fue un gran hombre Sin duda. y pese a sus fantasmas y a todos sus problemas que él tuvo por la tortura, vuelvo a reiterar, en la prisión a que fue sometido tan joven, fue un gran escritor y un hombre de denuncia, un hombre valiente, Sí. que escribió este libro extraordinario en prisión y lo publicó en la clandestinidad de aquellos tiempos, arriesgando prácticamente la vida, ¿cierto? Sacando de forma clandestina su libro Dabson, un libro de denuncia total, ya en plena dictadura. Así que, bueno, qué bueno que ahora se esté reconociendo Efectivamente. parte de la obra que se hizo en la historia. ¿Qué te parece, Álvaro, si vamos con César para que nos cuente un poco? Porque él lo dijo también hace un rato atrás. Estuvo, ¿cuántos meses dijiste? ¿7 meses o algo? No sé cuánto tiempo, pero estuviste leyendo la obra. Justamente, 7 meses más. 7 meses, la obra de Aristóteles para esta breve antología. Algunos episodios, algunas cosas, algunos recuerdos, algunas marcas que te quedaron
con la lectura de Aristóteles. ¿Tú lo presentaste, me dijiste, en la antología? O sea, la ando presentando por diferentes Ya. universidades y ahora con la municipalidad hicimos una coedición y ellos tienen el dinero para hacer la edición, pero claro, es con una edición y revisión mía. Que, de hecho, yo diagramo y todo eso con la editorial que tengo, que es con un bueno. Correcto. Sí. Y tú expusiste en la feria ahora acá. Justamente. Sí. ¿Te referiste a parte de su temática, a sus libros, a sus temas, a su poesía? A sus luchas, claro, ¿cierto? Eso quiero que ahora nos hagas es importante en este libro, porque también en este libro tenemos poesía inédita de él. Entonces, exactamente, ese era un tema muy poesía- importante, sí. Nosotros cuando peleábamos, porque ya era su tutor, entonces podríamos decir que yo era después el agente malo ante el enfermo que quiere reincidir. Entonces, claro, nosotros peleamos poéticamente. Entonces, y ahí nacieron unos poemas muy grandes. O sea, nosotros con otros poetas decíamos, Aristóteles cuando se estaba muriendo era como un cisne. Cantó más bello. Ay, qué ¿Te das lindo eso. cuenta? Qué Entonces, lindo por eso. eso hay poemas larguísimos, pero bellísimos, como El Miedo, Facultad Poética del Mundo Interior, que me lo dedicó así como mundialmente, se podría decir. Y cuando yo andaba navegando en el Índico, me llegó el mail con para mi amigo, cineasta y marino mercante, poeta César Hidalgo, claro. Entonces, y varios poemas así inéditos, también poemas que le dedicó a Sandra, ¿te das cuenta? La verdad que fue una breve antología, así que ahora vamos con el permiso de Álvaro, y bueno, y no hay que dejar de mencionar a la fundación, que la fundación es principal, o sea, yo soy el director, editor general de la fundación, pero entonces todo esto no hubiese sido sin la fundación. O sea, y ahora con el permiso de Álvaro, ahora ya nos vamos a ir con algo más grande, que es una antología completa o de obras completas, más un ensayo de alguna filósofa importante como Lucio Porto, y también con testimonios también. O sea, que sea un real aporte, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Tú hiciste lectura de los libros de Aristóteles que apuntan a la prisión, a los testimonios, a la época en que estuvo prisionero. Justamente, por ejemplo, una de las cosas que más me impactó, si bien el libro Dawson aparece recién en los 80, ¿cierto, Álvaro? Sí. Sí, fines de los 70. Claro, entonces él en el Un poco 78 después, escribe un libro. 77 por ahí. O sea, en vez de haberse quedado pegado en Dawson, incluso antes de publicarlo, ¿cierto? Porque lo marcó terriblemente, él sacó un bello libro que se llamó Incendio en el Silencio. O sea, tenía 23 años y con una poesía sumamente nueva, unas formas de hacer poesía que no habían en ese momento. Y estamos hablando de un niño de 23 o de un chico de 23 años y en el cual él mismo se identifica o nos muestra cómo es él y que fue hasta que murió. De hecho, el niño incompleto, tú lo lees y te das cuenta de que es Aristóteles y que fue Aristóteles hasta que murió. Ese mismo niño incompleto es Aristóteles de España. ¿Te das El cuenta? niño incompleto. Sí. Y de las otras obras, no sé, de Dawson y de todo aquello, Ujú. ¿qué rescatas tú? ¿Qué pensamiento te surge? O sea, me surge cuando llama a la unión, llama a olvidar esto, o sea, no olvidar, sino pero a no quedarse pegado y a avanzar y que nos unamos. Claro. Eso me llama la atención, en vez de haberse quedado con el odio, porque a él lo masacraron. ¿Te das cuenta? Sí. Mi padre también fue torturado, entonces me decía, a un hombre le quiebran el cuerpo, pero a un niño le quiebran el alma. Y eso le sucedió a Aristóteles. Entonces, si tú me dejas, me gustaría leer un poema que escribí como un día antes de venir acá a Punta Arenas, al poeta Aristóteles España. Hay un poeta que no espera hacer ceniza para quedarse en el mar. Habla con los peces y con los abismos. Lo supo desde la primera inmersión en la tortura antes de Dawson. Magallanes, Magallanes,
el precipicio y la muerte lenta. Camina por los cerros, siguiendo una elipsis fatal. Todas las calles son caracolas. Atisban funeral. Aristóteles miedo. Aristóteles soledad. Acude a los bares para reencontrarse con sus fantasmas preferidos, Cárdenas y Tellier. El karma de una copa sedienta entre amor y viajes, creación y muerte. Muy bien, muy bien. Muy potente, ¿no? Muy significativo, muy humano. Claro. Y que retrata, ¿no? En definitiva, la vida de Aristóteles, ¿no? Todo lo que implica ese sumergirse, como bien lo planteas ahí, ¿no es cierto?, en las profundidades y estar cerca de la muerte, Justamente. ¿no es cierto? Y la como tragedia. y cuando habla de sus fantasmas favoritos, es realmente en cualquier parte él hablaba mucho, pero muchísimo de Cárdenas. Ya, mira. Entonces también poeta de acá de la tierra, Rolando Cárdenas. de acá de Rolando, Punta Arenas, claro, Cárdenas, sí. Y también Cárdenas es muy desconocido, muy desconocido. Exactamente. Y se podría decir que en la poesía lárica los más importantes serían Tellier y Cárdenas. Incluso a veces Cárdenas llega ¿cómo se llama? A ganarle casi el título de lárico de repente a Tellier, porque hay poemas tan grandes ahí. Entonces, realmente... Pero te das cuenta, siempre conectado con la poesía. Por eso digo, cuando se va él, se va en el delirio poético. Eso también es potente, que se va en el delirio poético. Cuando muere él, Claro, estuvo en el delirio poético hasta el final. Justamente. Eso es, ¿no? sí. Estuvo en el delirio poético hasta el final, ¿no? Y bueno, ¿qué viene, Álvaro? Seguir en esta actividad, ¿no es cierto?, con la fundación, ¿no? Claro, mira, ahora estamos potenciando todo lo que es el trabajo de la fundación aquí en Magallanes, cuna de Aristóteles, así que vamos a hacer un trabajo bien potente, bien fuerte. Hemos estado trabajando con César, coordinando actividades que se nos vienen a futuro. Queremos que Toti siga viviendo acá, que no pase la Feria del Libro y pase el olvido nuevamente. Él fue un gran personaje en la cultura y en las letras, así que la labor de la fundación, en este caso con César, Georgina, amigos, compañeros, familiares del Toti, es mantenerlos vivos, presentes, sobre todo aquí en esta zona, trabajar para ello, trabajar con la fundación, fomentando la lectura, fomentando también la literatura, ¿cierto? Qué bien, el trabajo qué de bien, los jóvenes, qué bien, claro. y los talleres literarios, la formación de jóvenes en la literatura, creemos que es muy importante. Aristóteles, gran parte de su vida, lugar donde iba, lo dedicaba a los jóvenes y a los niños. Y hacía talleres gratuitos muchas veces, los que hizo también aquí en Punta Arenas en reiteradas oportunidades, preparando el camino a los jóvenes hacia las letras. Y hay grandes amigos de él y que hoy día son escritores, porque un día Toti nos tomó las manos y los guió cuando ellos eran niños. Un poco lo que queremos hacer aquí en Punta Arenas es no solo rescatar la memoria de Toti, sino también llevar a muchos niños por la vida literaria. Fantástico, Álvaro. Bueno, realmente emocionante, muy significativo, emotivo, recordar evidentemente a Aristóteles de España. ¿Y qué estás haciendo, Álvaro? ¿Cómo estás trabajando? ¿Estás vinculado a actividades literarias esencialmente? Bueno, la verdad es que yo soy un ser de este planeta. Comúnmente nosotros no estamos en el mundo de Aristóteles o de César. Entonces yo me desenvuelvo como todo, digamos, tengo mi actividad privada, ¿cierto? Trabajo en el área privada. Pero, sin embargo, el hecho que haya llegado este joven de otro planeta, como decía aquí, me ha inyectado otra savia y vamos a trabajar para estar transmitiendo en la frecuencia de Aristóteles. Qué bueno, qué bueno. ¿Y este joven de otro planeta se queda unos días, se va, volverá? ¿Qué pasará con este joven de otro planeta? Esperamos que vuelva. Sí, supuestamente el lunes tengo avión, pero dicen que va a haber temporal de nieve, así que quizás hasta cuándo voy a estar. Pero obviamente tengo que seguir volviendo. Ya le besé el pie ¿cierto? al indio. Al indio Patagón. Claro. Oye, pero
no quiero dejar de pasar que el jurado que tenemos es un gran jurado, ya como es un concurso internacional. Entonces, en los jurados está la poeta Gladys González, una gran poeta chilena, Marcelo Mellado, un gran narrador, Juan Cameron, amigo y gran poeta de Aristóteles, de la misma, ¿cómo se llama?, generación de Tellier y de Zurita. Y por la fundación está José Cárcamo y el Álvaro. Bueno, y yo también, que estoy por la fundación y también por escritor. Exactamente. Estoy jugando 2 bandas ahí. Me parece perfecto. Nos está sorprendiendo el tiempo, muchachos. Sí, claro. Ha sido muy grato conversar con ustedes, indudablemente, esta noche especial, para valorar, para rescatar y para recordar todo lo que significó Aristóteles España, evidentemente, y que sigue y que va a seguir proyectándose en los niños, como bien dice Álvaro. Así que muchas gracias por haber venido a nuestro programa, Álvaro. No, gracias a usted, realmente estamos muy contentos que nos haya invitado, felices, sí, porque esto mantiene a Aristóteles, como les decía, vivo y pleno, vigente hoy día. Muchísimas gracias a Radio Polar y a usted en particular por la atención y la excelente entrevista. Gracias, Álvaro, gracias, muy amable. César, queremos despedirnos. Hoy nos vamos a despedir de una manera diferente, si me lo permiten los estimados televidentes, oyentes. Queremos despedirnos con algunos versos. Algunos versos de César, no sé si el mismo u otro. Okay. Sí, claro. Versos. Sí. Mira, tengo marcado... lo que pasa es que a mí acá en Punta Arenas me pasó algo muy, muy importante. ¿Ya? Mis abuelos vivieron acá en los años 30, 40. Mi abuelo era naturista e ideólogo. De hecho, voy a reeditar un libro que él escribió en el 38. Le quitaba a los clientes a los médicos alópatas. Entonces, al final, claro, porque era mucho más infalible y todo eso. Pero finalmente los médicos le hacen un juicio y le quitan su licencia, ¿ya? Pero, sin embargo, acá curó a muchos empresarios y amigos. Pero acá también se murieron como 7 hijos. En los cuales con Álvaro, la otra vez yo andaba buscando una tía que aparece en un poema acá. ¿Ya? Si tú me dejas leerlo. Sí. Se llama Ave María. Y esto es lo que yo viví con mi abuela, porque mi abuela me crió, mi padre estaba en el exilio, después también en la clandestinidad, mi madre trabajaba, entonces con mi hermana nos criamos con mi abuelita paterna. Entonces habla un poco del dolor de ella. Ave María. Ave María cantaba mi abuela todas las tardes del mundo, y las notas de Schubert inundaban con su tristeza las maderas de la casa. Abría el álbum de fotografías antiguas, contaba historias y finalmente se quedaba absorta en la foto de su hija Sonia, fallecida a los 7 años. Ahí sacaba y ordenaba los mechones de sus hijos, muertos, todos antes de la pubertad. Volvía a cantar Ave María y las lágrimas brotaban, mientras con mi hermana la besábamos y abrazábamos para contenerla, con bailes, canto y poesía. Ese era el precio de su amor. Y a esa tía es a la que encontramos ahora. ¿Cierto, Álvaro? Sí, estaba perdido, estaba en los registros, de repente sacan un libro antiguo y fue importante. Qué notable. Bueno. Y ahora también quiero leerte un libro, un poema que habla de lo que es Chile ahora. Con eso nos vamos. Sí, difuminado. El paisaje desaparece porque todo es de alguien. Hace rato el imperio de los pinos arrasó con la verdad. Los pájaros mueren de cáncer porque el árbol más alto es una antena. El deterioro del tiempo no existe. El progreso llega antes que todo envejezca. Estamos siendo borrados. Destruyen la historia. En algún hito nos reconocemos, pero ya no hay que mirar. Le mentimos al río. Gracias. Buenas noches.